Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo y en esta clase voy a hablar sobre irrigación y drenaje de la médula espinal. La irrigación de la médula espinal en parte está dada por arterias que llegan desde el encéfalo, es decir, tienen que atravesar el foramen magno para luego continuarse por el conducto medular y ahí poder irrigar la médula espinal tanto en su cara anterior como en su cara posterior. Y por otra parte, está dada por arterias que vienen desde la parte más externa de la columna vertebral. Son arterias que van a ingresar por el agujero intervertebral y acompañan a los nervios espinales para dividirse en ramas anterior y posterior. ¿Sí? Entonces, de esa manera, básicamente, se irriga la médula espinal. Comenzamos por las arterias que vienen desde el encéfalo. Tenemos arterias vertebrales, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Estas arterias vertebrales, si bien acá la encontramos a este nivel, va a estar dentro del cráneo, pero su origen va a ser fuera del cráneo. Está dada por ramas de la arteria subclavia, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Me da, ahí como marca la flecha, el punto donde se origina la arteria vertebral del lado derecho y asciende, y acá la encontramos en el cuello, y a este nivel la vamos a encontrar dentro del cráneo. Bien, tanto serán una del lado derecho y otra del lado izquierdo. Entonces, esta arteria vertebral, ambas me van a dar una rama, arteria espinal anterior, derecha y otra del lado izquierdo, en sentido hacia medial. Se juntan y va a formar una única arteria que va a ser la arteria espinal anterior, que una vez que atraviese el foramen magno, se continúa por el conducto vertebral para irrigar la cara anterior de la médula espinal. También vamos a tener, en este caso, en la cara posterior de la médula espinal, dos arterias espinales. Son arterias espinales posteriores. Acá va a estar su origen. El origen va a ser por parte de las arterias vertebrales, ambas van a dar arterias cerebrosas posterior e inferior. ¿Bien? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y a su vez, estas arterias me van a dar arterias en un sentido descendente, que van a llamarse las arterias espinales posterior. Una será del lado derecho y otra será del lado izquierdo. Acá estoy marcando la del lado izquierdo. Ambas van a atravesar lo que es el foramen magno y se continúan por el conducto vertebral para irrigar la cara posterior de la médula espinal, ya una vez ubicada dentro del conducto vertebral. Acá marcamos de vuelta el punto de origen de la arteria vertebral, en este caso del lado derecho, a partir de la rama es decir, la subclavia va a dar la rama vertebral, que lo que va a hacer esta arteria vertebral es, va a atravesar lo que es el foramen transverso de las vértebras cervicales, pero lo va a hacer a partir de la sexta. La séptima no. A partir de la sexta, ahí es donde va a atravesar, como les decía, estos foramenes transversos hacia ambos lados. Lo mismo hará la arteria vertebral del lado derecho, del lado izquierdo, y de ahí atraviesa desde la sexta hasta la primera, que va a estar hacia más cefálico. Y luego la vamos a encontrar dentro del cráneo. Acá, en esta imagen, estamos mostrando estas arterias vertebrales, esta vista anterior del lado derecho y la del lado izquierdo en relación a la cara anterior del tronco del encéfalo. Acá me da la arteria vertebral anterior, que se juntan ambas y forman la única arteria vertebral anterior
a lo largo de la médula espinal, ya dentro del conducto vertebral. ¿Bien? Una vez que atraviesa el foramen magno, ¿no? Entonces, esta arteria, ahí marcamos la ubicación dentro del cráneo, esta arteria vertebral anterior, y luego la ubicación a nivel de la médula espinal. Hay que tener en cuenta que estas arterias, tanto esta como la que vamos a nombrar en la cara posterior, tienen un sentido longitudinal, ¿bien? Bueno, a lo largo de la médula espinal. Y no en todos los niveles va a tener el mismo calibre, sino que va a recibir refuerzos. Y esto se da más bien a nivel de las intumescencias que presenta la médula espinal. Esta arteria espinal anterior la encontramos en la fisura mediana anterior. En el caso de las arterias espinales posteriores, que también tenían el origen a partir de las arterias cerebrosa posterior inferior o cerebrosa inferior posterior, que tienen hacia ambos lados, a partir de ahí descienden, atraviesan el foramen magno y la vamos a encontrar en la cara posterior de la médula espinal. Son dos, una va a ser del lado izquierdo y otra del lado derecho, ya dentro del conducto vertebral. ¿Bien? En esta imagen nos muestra cómo se origina en un 75% de los casos, lo hace a partir de la arteria cerebrosa posterior inferior. ¿Bien? Estas cerebrosas tienen un sentido más bien horizontal y la rama espinales posteriores tiene un sentido vertical, que la vamos a encontrar luego en el conducto vertebral, girando la cara posterior de la médula espinal. Y en el 25% de los casos se encarga las arterias vertebrales. ¿Bien? Es decir, que en este gráfico nos muestra cómo las originan a partir de las arterias cerebrosas posterior e inferior, y en este otro gráfico nos muestran que se originan a partir de las arterias vertebrales, hacia ambos lados. Y obviamente, en cualquiera de los casos la vamos a encontrar en relación a la cara medial de la raíz dorsal, ¿bien? Tanto del lado posterior derecho como del lado posterior izquierdo. La vamos a ubicar en el surco dorso lateral, como le decía, medial a lo que es la raíz posterior del nervio espinal, la raíz sensitiva. Entonces, esas arterias que nombré, que tienen una disposición longitudinal a lo largo de la médula espinal, tanto en la cara anterior como en la cara posterior, no en todos los niveles tienen el mismo calibre, en algunos está más reducido. Estas arterias van a recibir aportes en algunas partes, no en todas, más bien en las zonas donde hay dilataciones de la médula espinal, que son las zonas de intumescencia, cervical y lumbosacro, reciben aportes de arterias que son llaman segmentarias, que tienen un sentido más bien horizontal, a diferencia de la anterior, que era vertical. Estas tienen una relación que se llama metamérica, en cuanto a los segmentos de la médula espinal. Entonces, bueno, van a recibir refuerzos, esas arterias verticales reciben refuerzos de arterias horizontales, ¿no? Que son arterias que van a ingresar en parte también por lo que es el agujero intervertebral, que van a acompañar al nervio espinal y se va a dividir, al igual que el nervio, en una parte posterior y una parte anterior. ¿Bien? Estas ramas espinal son ramas que vienen desde la parte cervical, torácica, lumbar y también en las zonas sacras. Algunas pueden llegar más allá de la raíz y llegar, como les decía, a irrigar también a la médula espinal. Son ramas segmentarias. Y esas arterias también lo que pueden formar es una corona, se llama vasocorona, que es alrededor de la médula espinal, en la parte más superficial, y anastomosarse con la anterior y la posterior. Esto es lo que puede hacer lo que es la arteria espinal posterior y la vasocorona arterial, irrigar lo que es cordón posterior y las partes también de los cordones laterales
y anterior, la parte más periférica. Y por parte de la rama anterior, de la espina anterior, las ramas centrales, va a irrigar lo que es sustancia gris, la parte más cercana, la parte más adyacente de la sustancia blanca. Le marcamos en flecha las arterias espinales posteriores y por parte de esta corona o vasocorona arterial. Y marcamos la arteria espinal anterior y la rama central de esta arteria, que se encarga, como les decía, de irrigar esta zona de la médula espinal. Bien, tener en cuenta entonces que donde van a recibir aportes o refuerzos las zonas de las arterias longitudinales, espinales anteriores, posteriores. En el caso de la parte anterior, en la intumescencia lumbosacra, en la parte anterior hay una arteria segmentaria medular anterior mayor que se da a nivel, en general se da a nivel de L2 y del lado izquierdo. Esta arteria va a ingresar, obviamente, por el agujero intervertebral, va a seguir por el nervio espinal y por la raíz anterior, y va a describir, como se ve acá, asciende y describe una curvatura y se anastomosa con las arterias que están dispuestas longitudinalmente en la cara anterior de la médula espinal. ¿Bien? Y va a irrigar la zona de la intumescencia lumbosacra. Y en este caso, digamos, la obstrucción de esta arteria puede producir complicaciones porque esa zona de la intumescencia lumbosacra se encarga de dar los plexos lumbar y sacro, con lo cual se va a afectar esta función, ¿no? Acá vemos cómo la está dando, también se puede dar a nivel torácico, ¿bien? Pero en la mayoría de los casos se da a nivel de L2. También tener en cuenta que, cuidado con cuando hay los aneurismas a nivel lumbar, por ejemplo, tener en cuenta que esta arteria que es muy importante y con la cual no se puede lesionar porque puede tener esas complicaciones. Esto para que tengan algo de teoría. En cuanto al drenaje venoso, vamos a tener venas que son numerosas, inconstantes, digamos, en relación a la disposición en cuanto a las arterias. Estas venas, vamos a tener venas espinal anterior, posterior, que van a recibir sangre de la médula espinal, y luego se van a continuar por venas radicular anterior y posterior, y luego estas arterias se van a juntar con arterias que vienen de un plexo que va a estar dentro del conducto vertebral, que son plexos venosos vertebrales internos, hacia anterior y hacia posterior. Ahí marcamos también anterior y posterior. Sería este anterior y posterior. Es epidural, es decir, va a estar entre la dura madre, la meninge y la parte ósea. Y ahí se van a juntar luego tanto las que son las radiculares con el plexo venoso vertebral interno, se juntan con esta vena intervertebral que la vamos a encontrar junto con el nervio espinal en relación al foramen agujero intervertebral. ¿Bien? Acá marcamos la otra, el agujero, acá tira la otra, y acá la otra. Esta vena intervertebral también va a recibir sangre, digamos, se van a tomar con venas que vienen de la parte más externa, del plexo venoso vertebral externo, periférico, a la zona ósea. Es decir, acá no hay válvula, entonces como que el flujo va a depender de la diferencia de presión. Y esta sangre luego se va a ir hacia venas, por parte de lo que es esta vena intervertebral, se dirige hacia venas con destino extravertebral, es decir, venas lumbares, venas ácidos, cervicales, y de ahí finalizar hacia las venas cavas, superior e inferior. Esto para que tengan en cuenta también, algo de teoría. Bueno, ahora sí, esto es la bibliografía. Bueno, esto es todo.
Chau, nos vemos.